chicos, como les estaba mencionando, de la corteza suprarrenal, y que nos va a ocasionar una deficiencia tanto de glucocorticoides como mineralocorticoides. ¿Qué debemos de tener en cuenta? ¿Qué tipo de insuficiencia suprarrenal es? ¿Por qué? Porque eso nos va a definir tanto el tratamiento como el diagnóstico clínica. Entonces, acá tenemos tres tipos de insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal primaria, que es más del tenemos la característica de enfermedad de Addison, tenemos la insuficiencia suprarrenal secundaria y la terciaria. ¿Qué es lo que caracteriza? Hay una función de qué cosa? De la corteza suprarrenal. Y si ustedes se acuerdan, en la corteza suprarrenal o en la glándula suprarrenal, sé que glucocorticoides y mineralocorticoides. Como podemos observar en esta imagen, en esta gráfica, donde vamos a ver que hay un molecular de mineralocorticoides y a nivel fascículo reticular de glucocorticoides y andrógenos. La alteración lo que nos va a generar es un efecto a nivel de ¿qué? De la hipófisis. Por lo tanto, hay una alteración de la secreción de ¿qué cosa? Digamos, subiendo más, va a haber una afección a nivel del hipotálamo. Por lo tanto, hay una alteración de la secreción de la CRH, de glucocorticoides, donde la alteración de mineralocorticoides no va a haber. Por lo tanto, el eje renina-angiotensina, ya con esto podemos sospechar o podemos ver cuál va a ser la sintomatología de nuestro paciente. Entonces, si acá no hay, pues al no haber este déficit de mineralocorticoides, pues no va a haber alteración de la rendición, ¿ok? Entonces, vamos viendo acá, siempre tenemos que darnos cuenta qué tipo de insuficiencia suprarrenales van a ser las alteraciones. Antes de ir en sí, de per se, a lo que son las clínicas de insuficiencia suprarrenal, de parte todas estas hormonas esteroideas, ¿no? Y las hormonas esteroideas, ¿cómo es que se secreta? ¿Qué va a pasar? El ACTH, ¿qué va a estimular? Va a estimular que el colesterol se convierta en ¿qué? En aldosterona, en cortisol y en dihidrotestosterona. El eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Que cuando hay alteraciones, tanto que pueden ser para estimular, van a generar pues estas inhibiciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con estrés, ¿qué pasaría cuando hay acción de cortisol? Es decir, el cortisol se va a ir aumentando. Por lo tanto, si hay un aumento del cortisol, va a generar un feedback negativo. Va a generar un feedback negativo donde le va a mandar a mi hipófisis, hipófisis, no secretes más, por favor. Y a su vez también a nivel del hipotálamo. Pero si ustedes se percatan acá, ¿qué va a pasar aquí? Acá también a la vez, también acá tenemos la ADH. Entonces también va a haber una inhibición de la ADH. Por lo tanto, va a haber una alteración. Okay. Entonces acá, bueno, lo que ya estábamos viendo aquí, que hay insuficiencia renal primaria. Va a haber una reducción de la secreción suprarrenal de cortisol, aldosterona y deshidroepiandrosterona. Secundaria, pues va a haber una reducción de ¿qué cosa? De la secreción del ACTH y CRH. Por lo tanto, si disminuye el ACTH o la CRH, disminuye. En cuanto a la etiología, como les estaba diciendo anteriormente, más del 70% de la población aquí por enfermedades autoinmunes. Dentro de las enfermedades autoinmunes tenemos la enfermedad de Addison. Y de estos, el 86% anticuerpos contra las glándulas suprarrenales, los anti-21 hidroxilasa. Estos
y casi de enfermedad de Addison. Además de esto, también estas se observa que hay una asociación en más de 60 poliglandulares, tipo 1, tipo 2, que quiere decir que hay una alteración de otras glándulas, como por ejemplo la tiroides de Hashimoto. Una de las causas que podemos ver acá y que anteriormente era una de las principales causas, veíamos la tuberculosis. Ahora estamos viendo con mayor frecuencia dentro de las causas últimamente el VIH. Otra de las causas que también unos fármacos, las hiperplasias, pero igual sigue siendo la principal causa las adenitis autoinmunes. Hay que recordar, de 20 años, tenemos que hay la frecuencia o lo que más es frecuente es a nivel de los varones. Luego ya se convierte en la mayor prevalencia en mujeres. Además de eso, también hay que recalcar que lo que primero se afecta la aldosterona y luego la capa fasciculorreticular. En cuanto a las manifestaciones clínicas en general, esta enfermedad es crónica, pero inicialmente insidioso, es decir, son síntomas inespecíficos. ¿Cuál es una de las manifestaciones clínicas que a veces los pacientes la hiperpigmentación? Esta hiperpigmentación es característica de la enfermedad de Addison y generalmente son en zonas expuestas. Inicialmente los pacientes pues dejan de la mano porque bueno, ven hiperpigmentada la mano y no le toman consideración. Destrucción más del 90% de la glándula suprarrenal, ahí recién se ven otras manifestaciones que son evidentes de la. Podemos ver manifestaciones en mujeres, disminución del vello púbico axilar, disminución del líbido, malestar y debilidad generalizada. También los gastrointestinales son muy frecuentes en las enfermedades crónicas. Tenemos náuseas, vómitos, dolor abdominal. Este dolor abdominal muy especial, donde podemos ver un dolor tan agudo que incluso podemos pensar que es un abdomen quirúrgico. También insuficiencia suprarrenal primaria, como ya hemos visto, hay un déficit de los mineralocorticoides, por lo tanto, de la aldosterona, del volumen, y en estos casos se puede ver hipotensión arterial. ¿Qué más se puede ver en una insuficiencia suprarrenal primaria? Hay una pérdida de sal excesiva, por lo tanto hay una hiponatremia. Y también podemos ver una hiperpotasía, acidosis hiperclorémica, hipoglicemia que realmente es poco frecuente observarla. También el 6% de la población premio y podemos ver elevación de la TSH a una T4 libre normal y alteraciones psiquiátricas. Aquí también tenemos, bueno, esto es similar a la anterior diapositiva, pero acá también recalcar el 90% de los pacientes los encontramos ya cuando la destrucción de la glándula en más del 90%. Y acá, dolor de cabeza. Este dolor de cabeza, sí, si bien es cierto, también lo podemos ver en insuficiencia suprarrenal primaria, pero hay que tener terciario, porque generalmente acá podemos ver adenomas pues hipofisiarios o macroadenoma, lo que genera dolor de cabeza. Y en los secundarios podemos ver esta sintomatología, el dolor de la cabeza. Recalcar que esta enfermedad se puede asociar a ¿qué? Anemia, anemias normocrómicas, ¿ok? Y en angiotensina hay una alteración de la aldosterona baja que puede estar también en algunos casos normales como en insuficiencia renal secundaria, que por estas alteraciones puede haber un daño renal. Por lo tanto, la urea puede estar elevada.
En realidad, lo principal que tenemos que tener en cuenta y el primer paso que debemos de hacer es demostrar qué cosa. Demostrar que la secreción del cortisol, momento de usar el cortisol. Recuerden siempre que el cortisol tiene un ritmo circadiano. Por lo tanto, el sol es, digamos que tiene su punto máximo, donde alcanza el pico máximo a las 6 de la mañana. 6 de la mañana para que no tengamos falsos negativos. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos una disminución o un cortisol, tenga su paciente insuficiencia suprarrenal. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que dosamos el cortisol, vamos a dosar qué cosa, el ver si determinar si el déficit de cortisol es dependiente o independiente de STH. Y para eso tenemos diferentes tipos. Con 1 gramo tenemos también otro tipo de 50 microgramos de STH sintética. Eso depende de cuál es lo que yo puedo valorar. Independientemente de el cortisol está bajo. ¿Qué otras alteraciones o qué otros exámenes podemos pedir? Tenemos la PONA y la prueba de CRH. En realidad, estos 3 últimos casi no lo utilizamos, salvo que tengamos, pues, digamos, suprarrenal secundario o por ahí tengamos, pues, un falso negativo dentro de los exámenes. Si nosotros sospechamos de insuficiencia suprarrenal, lo primero que debemos de hacer es medir el cortisol sérico basal. ¿Cuándo? Máximo de liberación del cortisol. Luego, siguiente paso, si el cortisol está bajo, ¿qué voy a medir? Mi ACTH. Y como lo que voy a medir, tenemos las pruebas de estimulación de ACTH con 250 o con 1 gramo. Si estas pruebas salen normales, tiene insuficiencia suprarrenal. Pero si el cortisol está bajo y el ACTH está alta, ¿dónde está el daño? ¿Qué es la estimulación de ACTH? Obviamente mi hipotálamo y mi hipófisis están intactas, por lo tanto, su daño es a nivel de la glándula suprarrenal. Pero si el cortisol está bajo y si el ACTH está bajo, estamos hablando de que nuestra lesión es a nivel del hipotálamo, debemos de hacer el test de estimulación con la CRH. Y acá, si tenemos ausencia de respuesta del test de estimulación de la CRH, pues vemos que la respuesta del STH es prolongada y acentuada, la causa es insuficiencia suprarrenal terciaria. En los pacientes con sospecha de enfermedad hipofisiaria reciente, y en esos casos debemos de hacer estos test del STH de 1 gramo, donde vemos si el cortisol es menor de 18, tenemos insuficiencia suprarrenal secundaria, pero si el cortisol es mayor de 18. En cuanto al tratamiento, si ustedes se están dando cuenta, acá que tenemos aquí, pues, pacientes con insuficiencia suprarrenal, tanto secundaria como terciaria. Y en los casos de insuficiencia suprarrenal primaria, tenemos también de tratamiento, pues el tratamiento son los corticoides o los mineralocorticoides. Acá primero vamos a destacar, o digamos, cuál es el de elección. En realidad, cualquier tipo de corticoides, puede ser dexametasona, prednisolona, hidrocortisona, el tiempo de acción de estas. El tiempo de acción de la hidrocortisona es bien corta, entonces, incluso en 30 minutos ya nosotros podemos observar el inicio de la acción de la hidrocortisona. ¿En qué situaciones puede ir la dexametasona? Si ven acá, el tiempo de acción es larga. Entonces, cuando hay un paciente con una respuesta por la dexametasona, ¿en qué casos utilizar la fluorocortisona? Obviamente, insuficiencia suprarrenal primaria, donde hay tema renina-angiotensina. Y acá hay que tener en cuenta que también tenemos que ver en
los pacientes soleado hay una transpiración. Al haber transpiración hay una pérdida de sal. Por lo tanto, necesitamos hidrógenos en el caso, pues, para mejorar la autoestima del paciente, el estado de ánimo, la fatiga, así como el líbido que también se pierde el paciente. Enfermedades agudas, hay que tener especial cuidado. ¿Qué pasa en las enfermedades agudas? En las enfermedades agudas hay una enfermedad aguda por medio. Entonces el cuerpo se estresa. El cuerpo al estresarse, lo que generalmente hace es la destrucción de la glándula suprarrenal, no va a haber una liberación de ese cortisol que necesita nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es enfermedades agudas? ¿Ok? Y cuando duplicamos la dosis de nuestro paciente, ya no necesitamos el reemplazo de la fluorocortisona. ¿Por qué? Porque la hidrocortisona a dosis altas ya tiene el efecto. En crisis suprarrenales, la crisis suprarrenales es una emergencia endocrinológica y tenemos que tener especial cuidado por paciente. ¿En qué caso sospecharla? Cuando tenemos hipotensión refractaria de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que no responde a fluidos, que no responde. Acá debemos iniciar rápido el tratamiento. ¿Por qué? Porque nuestro paciente corre enriquecer. En casos de que mi paciente no tenga diagnosticada insuficiencia suprarrenal anteriormente, se recomienda poder iniciar el tratamiento para verificar realmente si nuestro paciente pues tenga insuficiencia suprarrenal no diagnosticada anteriormente. Acá existe varios factores que podrían desencadenarnos una crisis suprarrenal, pero dentro de la crisis desencadena pueden ser vómitos, diarreas. ¿Por qué? Los vómitos y diarreas, ¿qué va a generar? Va a generar que hay una poca absorción, estamos dando, que es los corticoides. También en el caso pues, de falta de ajuste de dosis de tratamiento, en estrés agudo, una sepsis, un shock séptico, que también de la mano va a generar una crisis suprarrenal o traumas, todos, o infartos, o hemorragias suprarrenales bilaterales, o hemorragia hipoficiaria, cualquiera de estos pueden causar una crisis suprarrenal. Refractaria de tratamiento y hiponatremia, que se ven en más del 90% de los casos. Cuando vemos esa hiponatremia, nuestro paciente ya es casi fijo que nuestro paciente tiene una crisis suprarrenal. Además de eso, también podemos un tenso que es similar a un omega agudo. Puede haber fiebre en el caso de que se asocia a una infección vomitante, anorexia, pérdida de previos que podemos preguntar a nuestro paciente. En ¿el tratamiento en qué se va a basar? Entonces, aquí el tratamiento, pues ustedes saben, ustedes recuerdan, el hidratante universal de mayor potencia, el cloruro de sodio, que se cristaliza y de su estado también de diuresis que tiene nuestro paciente. Va desde 1 a 3 litros dependiendo de la diuresis de nuestro paciente. ¿Qué más? Puede tener hipoglicemia. Por lo tanto, si es un paciente que está vomitando, está nauseoso, que anteriormente ya está con anorexia, por lo tanto, no llegaron a hipoglicemia. Por lo tanto, debemos también otorgar una dosis de mantenimiento de glucosa y para ello tenemos la de dar a nuestro paciente corticoides. ¿Qué corticoides es el ideal en un paciente con crisis suprarrenal? Va a depender. Si no hay diagnóstico de dexametasona, ¿por qué? Porque esta dexametasona no interfiere en los resultados de CTH. ¿Cuánto? 4 miligramos y después 4 miligramos. Y no tenemos la dexametasona también, tenemos la hidrocortisona de 100 miligramos. ¿En qué forma de administrarlo? ¿En bolo o infusión? Ahora, si es que es mejor en bolo o infusión. Lo que generalmente nosotros hacemos es en bolo. ¿Por qué? Por el tiempo de acción. Aquí, para mantenerlo en infusión, nosotros debemos de tener una maquinita especial
Y si por A o B me doy cuenta que sigue infundiendo la dosis adecuada, pues aquí tengo y corro el riesgo que no está dando. Nosotros generalmente utilizamos mejor endovenoso en bolo, ¿no? 100 miligramos cada 6 horas. ¿Cuánto tiempo? En los estudios, en nuestro paciente, en las diferentes evidencias, evidencia clínica que nosotros tenemos, lo utilizamos de 3 si está asociada con otra enfermedad aguda. Y luego ir disminuyendo decrecientemente. Recuerden que si nosotros podemos ejercer, pues, nuevamente nuestro paciente otros efectos adversos. Y luego dosar ya, pasar a la... Además de eso, también está para hablar de hiperplasia suprarrenal congénita. En realidad, la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿qué debemos de tener? Enzimático, ¿de qué? De la 21 hidroxilasa. ¿Y esto por qué? Porque hay un gen en más de 95 que está deficiente, lo que genera que no haya la conversión de la 21 hidroxilasa, es decir, de la 17 una deficiencia de aldosterona, deficiencia de cortisol y la deficiencia de hidrotestosterona. Las formas de presa clásica y la forma no clásica. En más del 75% tenemos la forma clásica. Cuando se manifestados, pues incluso intrauterina, y también acá tenemos pues a nivel prenatal. Y tenemos acá, tenemos características, pues la mayor característica acá tenemos a nivel femenino, donde tenemos genitales vivos. En general, en ambos casos podemos tener vómitos, diarreas, deshidratación y letargo. En las formas no clásicas se manifiesta en la adolescencia o incluso en la adultez. ¿Qué podemos ver? En ambos casos podemos ver la pubertad precoz, crecimiento acelerado, artístico en las mujeres. El diagnóstico. ¿Qué vas a hacer en el diagnóstico? El diagnóstico se va a ver con niveles elevados de la 17. Ahora, ya en todos, casi en todos los hospitales, nosotros hacemos un tamizaje neonatal. Y dentro del tamizaje neonatal está de la 17 hidroxiprogesterona, así también como tamizajes neonatales de hipotiroidismo que ya lo estamos haciendo. Si esta es una segunda muestra sérica, hay que tener especial cuidado en los falsos positivos que podemos verlos en prematuros o recién antenatal de corticoides en pacientes que requieren una maduración pulmonar. El gol estándar es con la test de estimulación de CT. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo del tratamiento en niños? Minimizar los andrógenos sexuales y evitar efectos iatrogénicos. Y después vamos a utilizar corticoides y también recuerden que los glucocorticoides tienen efectos adversos. ¿Cuál es uno del miedo en los niños? El retardo de crecimiento y las manifestaciones de Cushing. Entonces acá en estos pacientes pues tenemos que tener especial cuidado. Además de eso, recuerden que su paciente con insuficiencia suprarrenal tiene también hiponatremia, que también verificar que su sodio está dentro de los requerimientos basales, que es 4 miligramos, porque lo haremos al día. Entonces, con insuficiencia suprarrenal en adultos, también existen las crisis adrenales, que son muy similares a las crisis suprarrenales en kilogramos de peso o por metro cuadrado, de acuerdo a la superficie corporal del paciente. Hasta los 3 meses y luego cada 3 meses hasta la infancia y posteriormente cada 3 a 6 meses. Entonces, acá las letras de nuestro paciente, ¿por qué? Porque necesitamos glucocorticoides y por lo mismo que tenemos pues dentro de los efectos adversos de clásicas en mujeres, en más del 59%, acá tenemos el hirsutismo. Y acá también que tenemos la oligomenorrea. Hiperplasia suprarrenal, lo que tenemos que la mayor parte de las manifestaciones
que son, generalmente pues vemos en los adolescentes el 70% del insutismo, y también tenemos acá la infertilidad en el 13%. Si ustedes se dan cuenta, aquí se ve asociada a síndrome de ovario poliquístico en un 30% de la población. En cambio, en los varones, ¿cuál es la sintomatología? Pues la sintomatología generalmente acá hay una, ¿no? Y también lo otro que podemos ver, la pubertad prematura, la talla baja en algunos pacientes, pero generalmente son depender, igual también son los glucocorticoides, pero acá dependiendo si es mujer o varón, tratamiento, que quiere mejorar su estado o su aspecto físico sexual, o si mi paciente quiere tener bebés, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, pues, es una paciente, pues, adolescente que aún no está en estado fértil, de primera línea son los anticonceptivos. Y obviamente de la mano con los corticoides. Y si ya quiere, pues, tener una glucocorticoides para inducir la ovulación. Y añadir, pues, el clomifeno para poder o no. Y en varones, en realidad, va a requerir de tratamiento, que generalmente son asintomáticos, pero requieren tratamiento al menos ya, o la presencia de oligospermia. Entonces, en conclusión, la insuficiencia suprarrenal primaria se refiere a la deficiencia de mineralocorticoides o andrógenos suprarrenales. El cuadro clínico más común incluye hiperpigmentación, tensión y crónicos cursan también con debilidad, fatiga, dolor abdominal, ansiedad por ingerir, hay ansiedad por ingerir la sal y pérdida de peso. Las crisis adrenales que en estos pacientes corren riesgo vital la vida de nuestro paciente. Tenemos una hipotensión refractaria de tratamiento más una hiponatremia. Debemos sospecharla y debemos actuar. Ok, chicos, eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro. Ok, chicos, hasta luego. Un gusto.